Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir en la reflexión, en vísperas a una gran elección del domingo. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a Juan Martín Ramos Padilla, que dirige el emprendimiento, a Martín Loza, que maneja los controles, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato. A la reflexión de hoy la titulo Es por la soberanía. ¿Qué significa soberanía? La soberanía es la máxima autoridad y poder supremo de un Estado para gobernarse a sí mismo. Este poder tiene dos niveles o estadios: la soberanía interna, que es el poder supremo dentro de su territorio para crear y hacer cumplir sus propias leyes, y la soberanía externa, que es la independencia y autoridad de un Estado para tomar sus propias decisiones en el ámbito internacional sin someterse a otros Estados. En realidad, la soberanía no es una entelequia, es la posibilidad de tomar decisiones sin condicionamientos. Argentina es un país que tiene una democracia maniatada, amordazada y en franca descomposición, donde el pueblo delega en sus representantes, por el artículo 22 de la Constitución, la toma de decisiones. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que son elegidos por el voto en las urnas, como haremos este domingo. Y reitero, como en los últimos programas, ciudadanos, vayamos a votar. Aprovechemos esta posibilidad que nos da la democracia de elegir en las urnas. Tratemos, dentro de las posibilidades de cada uno, de informarnos, de conocer quiénes son los candidatos, aunque soy consciente de que la realidad económica no nos da tregua y cada vez usamos más tiempo en llenar una heladera que después de la mitad de mes es una misión imposible. Reitero, es imprescindible ir a votar, aunque no serán visibles los cambios que puedan generar esa votación. Por tanto, y creo que es importante tener esta visión también, hay que frenar el daño que están produciendo los mercenarios que nos gobiernan. Y vamos a ir al video 1, en donde, dentro de las herramientas constitucionales por el artículo 36 y 29, escuchamos al doctor Barcesat y terminemos con las excusas de la correlación de fuerzas. El Congreso deliberará y será lo que decida,
pero hay que llevar al Congreso el juicio político. Y veremos quiénes realmente nos representan. Vamos al video. El Instituto del Juicio Político pertenece al texto histórico de la Constitución Nacional, me refiero al de 1853/60, de modo que nadie puede sospechar de que sea un instrumento generado para desplazar arbitrariamente del gobierno a nadie. Prevé dos causales, una de ellas es el mal desempeño, la otra la comisión de delitos en ejercicio de la función o de delitos comunes. Bueno, acá creo que están dadas todas las condiciones para la admisibilidad y darle tratamiento a los pedidos de juicio político. La cláusula del artículo 36 es muy severa. Dice que los actos que sean de supeditación de la supremacía constitucional son nulos, de nulidad absoluta e insanable, aparejan la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública, es imprescriptible las acciones penal y civil resarcitorias y serán descalificados, como dice el artículo 29 de la Constitución, infames traidores a la patria. Bueno, también el artículo 29 dice que los actos de aquellos que absorben, usurpan el conjunto de las potestades constitucionales configura traición a la patria. De modo que estamos actuando en defensa de la institucionalidad sin ningún sesgo golpista. El golpismo son aquellos que desbordan ese deber de obediencia a la supremacía constitucional para generar estas autocracias que además fracasan. Es decir, no se trata de un despotismo ilustrado, sino de un bestialismo que está absorbiendo potestades que debiera ejercer el Congreso de la Nación. Y esto es también en buena medida responsabilidad del Congreso, que recién ahora está recuperando sus poderes, y del Poder Judicial de la Nación, que hasta aquí no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el primer desborde institucional, que fue el Decreto 70 del año 2023, y que es el que trastocó la vida económica del pueblo argentino y nuestra institucionalidad. De manera que debemos ser muy claros. Actuamos en defensa del Estado de Derecho y de lo que es su piedra basal, la división de poderes. Volviendo a la definición en el orden interno, tenemos una escasez de representación en el campo popular con distintos orígenes. El golpe del 55, de 1955, marcó una violencia y la creación de un odio visceral al peronismo, plasmado en el decreto 4161, y en una eliminación o en un intento de eliminación del adversario político, que continúa hasta el día de hoy, con distintos matices, pero que las dictaduras militares acumularon mucho más que 30.000 desaparecidos, que hoy serían cuadros políticos del campo popular. Pero también esas persecuciones fueron ejemplificadoras para otros compañeros o militantes que se animaran a confrontar. Hoy, la líder del campo popular y del Partido Justicialista está presa, y más temprano que tarde deberá ser liberada por su injusta y aberrante condena. ¿Pero es realmente soberana para liderar al campo popular? No puedo entender cómo nos puede conducir estando privada de su libertad. Pero además, como vengo alertando, es una condena que condiciona a toda la dirigencia, dado que si te animás a confrontar, repetirán los procedimientos de castigo y persecución. Vamos al video número 2, en donde enuncia todo lo que se robaron y con el argumento de que era una chorra.
Entonces la gilada repite que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todo y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves 0 kilómetros y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país cuidando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pararon a la APA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse ningún cable si no querés. Y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio. Y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Y vamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el Corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carno Paz, a Madrid. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una. Néstor Rico, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares. Que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% del presupuesto. Y repatriamos como de 2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas, una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima. En esta coyuntura vengo proponiendo mayores mecanismos de participación ciudadana en las decisiones ante la falta de coraje de nuestra dirigencia. Perseguir a unos pocos siempre es más fácil que perseguir a todo un pueblo. Por esta razón, la violenta y asesina ministra Carolina Serrano, como se hacía llamar en otros tiempos, manda a agredir a jubilados que manifiestan por el genocidio por goteo que Javier, el ciclista Caputo y Schwarzenegger, o Sturzenegger, no importa, están gestionando para reducir la pobreza, porque ellos dicen que reducen la pobreza, sí, con el genocidio por goteo, que es la forma que usan estos hipócritas, aunque todavía no llegan a justificar sus dichos sobre 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Vamos con el video 3, en donde la violencia de la Pato le fractura
le produce una fractura al jubilado Ramón Contreras, pero que además, Pato, cuenta con antecedentes no tan antiguos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, respaldando al asesino de Chocobar, al gendarme Guerrero que quiso matar a Pablo Grillo, por el cual seguimos rezando por su salud, que lo volvieron a internar en terapia intensiva. Vamos al video. ¿Cómo fue que pero es innecesaria la violencia? Tiraron a alguien al piso. Es innecesario lo que están haciendo. Me tiró la policía, yo venía por la calle, pero al costado, me agarraron entre 2 o 3, la verdad que no sé bien entre cuánto me agarraron, pero me agarraron del hombro, del cinto, no sé de dónde, y me tiraron realmente como un misil, porque volé como un misil, cabeza para adelante, las piernas estiradas, y me mandaron, y bueno, hay un montón de compañeros que vieron cómo caí, inclusive hay un chico, un fotógrafo que filmó, porque los voy a denunciar, porque se les veía la cara, los voy a denunciar, y bueno, me volvió a tocar a mí. Yo creo que es algo que se han ensañado con los viejos, por eso, nada, y me tienen, posiblemente lo que me dijeron acá en el Ramos Mejía, me tienen que operar, tengo una fractura a esta altura de acá, no sé si es el hombro más abajo, me duele mucho, pero bueno, estoy... Retomando la definición de soberanía, en el orden internacional tenemos últimamente evidencias con total desparpajo e impunidad. De la ex jefe del Comando Sur, Laura Richardson, en donde hablan de su patio trasero, que tiene muchas reservas de agua, de litio, de tierras raras, pero también más actuales, del embajador Lamelas y de un tal Bessent, que realmente está haciendo un escolazo financiero con el ciclista Caputo, y otros funcionarios del Estado de Norteamérica, desde donde nos miran como su patio trasero. Pero nos enteramos en estos días que con los papeles pintados de verde que nos quieren condicionar, también llegan funcionarios de la JP Morgan, no, de la JP, de la JP Morgan Chase Bank N.A., como su CEO, James Dimon, que vino acompañado de otras personalidades de la City norteamericana, en aviones privados de la JP Morgan. Entre otras personalidades, Tony Blair, ex ministro de Gran Bretaña, como jefe del consejo de la JP Morgan, la Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Bush, Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco, con inversiones importantes en Chile, petroleras. Según comentarios, también estarían en ese contubernio Marcos Galperín, Eduardo Escasani, Mariano Bosch. No se sabe bien con qué objetivo, pero son pocos los medios que lo difunden y no escuché a ninguno alertar por un golpe de Estado de algún invasor extranjero, como lo serían ellos. Pero tal vez estén con la idea de designar a un nuevo gabinete o tal vez poner algún otro condicionamiento. O vendrán a comprar pesos, que dicen que vienen a hacer negocio, comprando pesos. Con los mismos papeles pintados de verde, que no tienen prácticamente en el mundo mayor relevancia y están en decadencia. Otros mal pensados dicen que vienen a ver si están en los padrones para votar el domingo. Tal vez los hayan puesto en el padrón. Ahora vamos a ver otro video, el video número 4, en donde Carlos del Frade denuncia el uso del Paraná por parte de los marines.
Vamos con el video. ¿Hay un intento concreto de militarizar lo que es el río Paraná? Sí, nosotros creemos que la excusa de lo que pasó hace 3 semanas atrás sobre un buque paraguayo que a la altura de Ramallo, San Nicolás, fue supuestamente asaltado por piratas en el Paraná, una extraña información, dicho sea de paso, generó que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burri, ahora también candidata a senadora nacional por Capital Federal, saliera a decir que se necesita un plan sobre el río Paraná, que dicho sea de paso, hace 47 años tiene directa relación con el narcotráfico, porque el 24 de abril del 78 llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, la zona franca de Bolivia, y allí empezó todo lo que está desarrollándose hasta hoy. Pero lo más tremendo de todo esto, lo más hipócrita, es que durante los últimos años se exportaron toneladas de cocaína por los puertos privados del Paraná, y que ya desde hace por lo menos 5 años el Paraná está controlado por quien es el verdadero patrón de la Argentina y de Patricia Burri, que es Estados Unidos. En el año 2020, Paraguay le concedió a Estados Unidos, al Comando Sur del Ejército Norteamericano, la planificación y control del río Paraná. 4 años después, antes de irse, Alberto Fernández hizo lo mismo con el río Paraná, atravesando 7 provincias argentinas. Esas traiciones explican por qué después llegó Milei, dicho sea de paso. Lo cierto es que ahora, con el control supuestamente de Estados Unidos, sucede esto. Patricia Burri habla de esta cuestión del Plan Paraná. Candidatas y candidatos de ellos hablan de la necesidad de poner el ejército para controlar el narcotráfico. En realidad, la excusa es el narcotráfico para generar control social por las protestas que van a venir, porque después del 26, con resultados adversos, igualmente el dueño del país, que es Estados Unidos, ya dijo a través del presidente Trump que van a venir por las reformas que faltan, y es ahí el derecho laboral el objetivo. Entonces eso va a generar miles de despidos y van a necesitar al ejército como elemento de miedo para que la gente no proteste frente a tamaño saqueo. Durante los últimos años hemos leído informaciones concretamente que involucran al narcotráfico o a la droga que sale de distintos puertos de la provincia de Santa Fe a la empresa Vicentín. ¿Cuál es el papel que juega Vicentín hoy? Desde el 2020 hasta el 1 de mayo de este año 2025 hubo 6 casos de exportación de los puertos de Vicentín, uno de ellos el de Rosario, otro el de San Lorenzo, por ejemplo, el 1 de mayo de este año 2025, en donde salieron 6 cargamentos por más de 4 toneladas de cocaína. Siempre la culpa la termina teniendo o el cocinero del barco filipino o el guinchero que manejaba la grúa para llevar el container en donde se disfrazaba la cocaína. Pero lo que queda claro que como es un gran negocio del capitalismo, los grandes negocios del capitalismo lo manejan los grandes empresarios. Alguna vez habrá que analizar que detrás de Esper, detrás del abogado del propio presidente de la Nación, que es el abogado del señor Fred Machado, que fue el que le bancó desde el narcotráfico la campaña Esper en el año 2019, se mueven los intereses reales del narcotráfico, los eslabones superiores del narcotráfico. Entre ellos, esos eslabones superiores, los que lavan dinero y los que manejan los puertos, que son empresas privadas, nacionales y multinacionales. Bueno, hablando de Fred Machado, ya la Corte había decidido repatriarlo, o sea, repatriarlo no, mandarlo a Estados Unidos por el juicio que tiene pendiente, pero sigue en prisión domiciliaria en Río Negro, tal vez pensando en que si lo mandan a Estados Unidos, diga cosas que molesten al poder. Mientras todo esto pasa, mientras tenemos estas visitas honorables en el país con aviones privados, en Estados Unidos hay manifestaciones multitudinarias en contra del totalitario Trump, con consignas "No Kings", no al rey, para que el poder vuelva al pueblo. Y en esta semana traigo a la memoria un 20 de octubre del 2011, sí, hace 14 años, ocurrió el linchamiento de Muammar Gaddafi. No sé si recuerdan el hecho, pero los que tenemos un poco más de edad, fue bastante violento. Esto se hizo ante los ojos del mundo, por manos de terroristas armados y financiados por la OTAN. Este acto público de canibalismo fue un mensaje del mundo civilizado a todos aquellos que en cualquier parte del planeta, en cualquier idioma, se atrevan a decirles que no a sus políticas. El enemigo de la humanidad siempre actúa de la misma manera.
Al elegir una víctima, primero la pinta a través de sus medios como un monstruo. Luego le aplica sanciones para debilitarlo. Después compra, arma y envía a luchar por la democracia a la propia oposición local, corrompiéndolos. La destrucción de Libia no solo se debió a los habituales apetitos de Occidente por el petróleo y el gas ajenos. También era importante acabar con un gobierno peligroso que había sido motivado y financiado por el propio poder, pero que en ese momento se había vuelto peligroso por su ejemplo para todo el sur global. Fue uno de los pocos estados del mundo que cumplía con sus obligaciones sociales. Los 42 años de la dictadura, porque era una dictadura, del gobierno de Muammar Gaddafi, fueron el período de mayor prosperidad en la historia del pueblo libio. La dictadura llevó a cabo una reforma agraria, creó un sistema de seguridad social, garantizó la medicina gratuita y otorgó a los trabajadores el derecho a participar en las ganancias. ¿Se acuerdan de ese tema, no? Porque lo tenemos en nuestra Constitución. De las empresas estatales. Libia fue electrificada en su totalidad. La electricidad era gratuita, al igual que los servicios médicos. La alfabetización aumentó del 5 al 83%. El gobierno otorgaba créditos a los campesinos para la compra de semillas, maquinaria y asesoría estatal. La vivienda declarada de derecho humano se garantizaba gracias a un subsidio de $50.000 que los recién casados recibían para comprar una casa. Libia se convirtió en el país africano con el ingreso per cápita más alto y la esperanza de vida promedio alcanzó los 77 años. A diferencia de la situación en la mayoría de los países vecinos, las mujeres libias obtuvieron plenos derechos civiles, incluyendo el derecho a ingresar a la universidad y a recibir un salario igual al de los hombres. La mitad de los graduados universitarios en Libia eran mujeres. Todos los créditos bancarios en el país tenían tasa de interés cero, ya que el Banco Central de Libia fue declarado una institución soberana al servicio de los intereses de los ciudadanos. Gaddafi, a través de la recién creada Unión Africana, promovió la cooperación entre los países de la región y preparó un proyecto para crear una moneda única respaldada por las reservas de oro de Libia. En Libia vimos un escenario bien conocido con los luchadores por la libertad, armados hasta los dientes, que surgieron de la nada, acompañados de desgarradoras descripciones mediáticas de los horrores de la dictadura, cuya existencia antes se desconocía. Hasta ahora no existe ninguna prueba documental de que Gaddafi ordenara bombardear a manifestantes pacíficos. En febrero y marzo del 2011, Al Jazeera, CNN, la BBC, France 24, Sky News y otros medios confirmaron esta versión, que fue la razón para la adopción de una resolución de la ONU que autorizó la intervención militar. Sin duda, el error más grave de Gaddafi fue su excesiva confianza en Occidente, ya que ellos mismos lo habían creado. Tras varios años de bloqueo económico de Libia por parte de la OTAN, publicaciones sistemáticas difamatorias en la prensa y varios ataques militares, creyó en la normalización de sus relaciones con el mundo civilizado y aceptó desarmarse, renunciando a sus misiles más poderosos. Entregó grandes sumas de dinero a gobiernos hostiles, pensando que así compraría su neutralidad.
Hace 14 años, Libia, el estado más próspero de África, fue convertida por la OTAN en un campo de batalla entre bandas armadas y clanes medievales, que en lugar de la prometida democracia proporcionaron al país mercados de esclavos y barcos con refugiados. La historia siempre, en todas partes, nos repite sus lecciones no aprendidas. Acabo de leer un fragmento de un artículo de Oleg Jasinski de la OPAL, Oficina de Prensa para América Latina. Para terminar la reflexión, les dejo otra respecto a la soberanía, que es la posibilidad de tomar decisiones sin condicionamientos. Ser soberanos es mucho más amplio que ser libres. Seamos soberanos de nuestras decisiones de modelo de país. Y por último, lamentamos la pérdida de un compañero jubilado blanco, referente de la lucha por tierra y vivienda del MTR y la agrupación de jubilados insurgentes. Vamos con un tema musical de la murga La Bata y Vamos, Se oyen de afuera. Por los que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencido, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada. Por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra. Por la memoria y las abuelas y cada desaparecido, es de terror que el genocidio desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, los jubilados mano a mano a bastonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea. Por las esquinas ruidosa cacerolazos, una provincia sin auxilio que se incendia, balas y gases despejando las aceras, a un laburante que exprime su billetera, un pueblo en marcha con los universitarios, llanto de niños vendidos en frontera, hambre y espera en mesa de los comedores, los hospitales en lucha y sin respuesta. ¿Dónde están hoy la CGT y los sindicatos, los peronistas radicales y la izquierda? Se escucha el caos caminando la vereda de una Argentina destrozada motosierra. Se oyen las campanas lejanas y esperanzadas de las escuelas rurales. Gaviotas y silbidos de sal de los estibadores del puerto. La música suena en la radio de los obreros de la construcción, eternos equilibristas de andamios. Un plato, una mesa y esa ventana que siempre, pero siempre te espera. Un martes cualquiera, 5 contra 5, paralizan sus mundos detrás de una pelota. Las persianas del viejo almacén despertando un barrio entero. Vendedores ambulantes pregonando sus ofertas y en la misma esquina una pareja se jura amor eterno. Un andén con promesas, un grupo de gente viajando lejos. Una abuela de cualquier lugar de este bendito país espera a sus nietos con la receta secreta que cambia por sonrisas. El caos organizado, un tablado y mi murga, cantando todas sus verdades. Aunque no quieran, hay que juntarnos para poder dar pelea.
Bueno, volvemos al piso con una invitada que va a estar por Zoom. Perla, ¿cómo estás? Perla Olivi, de nuevo en el programa. Ya estuvo en otra oportunidad. Y bueno, esperemos que esté más seguido con su visión juvenil de esta realidad que nos está pegando muy duro. ¿Qué tal, Perla? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, bueno. Terminando el año escolar, pero con una votación este domingo. Sí. Sin embargo, vengo a demostrar varias opiniones que he recaudado en esta semana. Y hice una encuesta. A ver. Sobre qué les parece, ¿no? Dentro de 15 años, su visión a futuro para el país, ¿no? Y me sorprendió mucho la votación, los resultados que hubo. Sin embargo, puse 4 opciones. Si bien tienen varias ideologías, pero bueno, te las voy a ir nombrando y te voy diciendo cuánto fue el porcentaje de los resultados. Dale, que estoy entusiasmado por escuchar los resultados. Son toda gente joven, de 18 hasta los 21, 22 años. Bien, bien. Bueno, los resultados fueron, puse 4. El primero es ausencia del Estado y más libertad individual. Tuvo un voto de 4. El segundo es un Estado fuerte que garantice derechos. Un voto. El tercero dice un país con menos intervención del Estado. 2 votos. Y el que tuvo más ganancia fue el de trabajos dignos y buen salario. 7 votos. Bien, bien. Si bien fueron pocos, pero hay bastante diferencia en los resultados. Me sorprende bastante y me alegra que haya gente que, si bien la mayoría de gente que respondió son gente más grande que chicos de 18 años, me sorprende mucho y me alegra que haya gente que tenga el valor de elegir esa respuesta. Porque yo coincido con el de trabajos dignos y buen salario. Bien, bueno, en otra encuesta habrá que preguntarles cómo se accedería a eso sin un Estado presente. Sí. Porque evidentemente lo que viene o lo que se comenta que puede llegar a venir después de estas elecciones es un recorte a los derechos laborales. Entonces, eso exactamente. No sé cómo podrá afectar a esos votantes, ¿no? O a esos que eligieron ese voto. De todas maneras, me parece muy piola que se entusiasmen en una encuesta que habla del futuro, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte es necesario saberlo, ¿no? No podés votar cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Yo siendo joven, creo que hay que tener muy en cuenta las cosas que pasaron y las cosas que podrían pasar, ¿no? Tal cual. Tal cual. Por eso es muy piola lo que te propusiste en la encuesta, más allá de que habría que profundizar un poco más. Vamos a hacerlo y te meternos lo propongo. Un poquito más en el tema y ser más explayantes. Claro, más que nada para saber qué es lo que piensan ellos, de qué manera se accede a eso. El tema del modelo de país que queremos es un poco, digamos, en cuanto a la orientación que le diste a la pregunta, de si era algo individual o era algo comunitario, digamos. Yo lo voy a sintetizar desde la presencia del Estado
o de algún organismo que regule eso, porque evidentemente el individualismo no sé si nos va a llevar a tener un mejor estándar de vida, sino que va a premiar al que tenga más capital y de alguna manera va a quedar relegada cierta parte de la sociedad. Yo creo que debería ser un poco más de comunidad. Tal cual. Por eso me interesa esa profundidad que tenemos que lograr de que los jóvenes se expresen sobre qué modelo quieren de país. Sí, es muy importante. El tema de qué es lo que vos vislumbrás de la realidad, ¿cómo les está pegando hoy a los jóvenes la realidad respecto de las cosas que nos están pasando? A ver. Y a mí, en mi opinión, me angustia muchísimo. Me angustia mucho la situación que hay en el país. Me angustia mucho que los salarios no sean justos, que las cosas aumenten, que tenés que ver si llegas a fin de mes, ¿no? Lo que sabemos todos. Si bien hay gente que tiene ese privilegio de poder darse el gusto todos los días, de poder salir a comer, a cenar, pasear, salir de fiesta todos los fines de semana. Pero si bien muchísima gente, creo que el 80% o el 90% o casi el 100% de la Argentina, ¿no? Capaz me equivoco, pero yo siendo joven, desde mi opinión, veo que hay mucha gente que es trabajadora, la gran mayoría es trabajadora, y poca gente tiene ese privilegio de poder darse el gusto en muchas cosas. Pero desde mi opinión, siendo joven, yo creo que realmente hay que centrarnos un poquito más, nosotros siendo jóvenes, en este tema e informarnos un montón. Es muy importante informarse, es muy importante, lo digo porque muchísima gente que ahora me está viendo, porque les pedí, estaría bueno que lo veas, estaría muy interesante. Es muy importante centrarse mucho en esto y darle bolilla. Darle ganas, porque estás eligiendo tu propio futuro, tus propias libertades que puedes llegar a tener al futuro. No puedes guiarte por algo nuevo, tenés que guiarte con algo de decir... Con algún respaldo, con algún argumento. Claro, e informarte, es muy importante informarse. La otra vez que fui a la radio, que estuve ahí presente, estuve con el Vikingo. Sí. Bueno, el Vikingo me dijo muchísimo antes de ir, me dijo, ustedes los jóvenes tienen que leer un montón y se tienen que informar un montón. Yo cuando era chica, en la TV pública, en mi casa, era el Canal 9, no sé si en otras televisiones también, y mi mamá se la pasaba mostrándome documentales de la historia. Yo, claro, era chica, no me gustaba mucho eso, sinceramente, o sea, yo, no me gusta, y a veces había guerras, a veces mostraban la época de Menem, por ejemplo, y en ese momento a mí no me parecía muy importante eso, pero fui creciendo y viendo experiencias que tuve, observando, viviendo eso de conocer gente muy cercana y decir... Ay, tengo que ver si llego, tengo que ver si puedo pagar esto. Creo que no somos los únicos, muchísima gente le pasa esto, pero creo que... ¿Por qué estamos así? ¿Por qué llegamos a este punto de estar así? Yo creo que también eso es tener que informarse, es muy importante, y creo que ahora, pues siendo de grande, siendo joven, ¿no? Digo, ahora grande, de tener la posibilidad de poder votar y dar mi elección. Yo creo que tuvo un golpe muy fuerte hace varios años nuestro país, y estaría bueno poder ir moviéndonos un poquitito más, porque últimamente estamos yendo muy para abajo, y quiero que las nuevas generaciones que vengan y la generación que estoy viviendo hoy en día tenga un poco más de conciencia en eso y piense exactamente lo que vaya a votar. No porque lo que escuche en casa o lo que escuche de amigos, conocidos, no, o sea, es tu vida, es lo que vas a vivir, no puedes elegir en base al resto, tenés que vivir por vos, tenés que pensar por vos, y más que nada, pensar y fijarte si realmente vale la pena eso, porque no podemos
pensar decir, bueno, yo creo que va a ser esto y esto. Y después termina no siendo así. ¿Y por qué? Hay que ir más desde atrás, exactamente. Perla. ¿Qué ideas defiende esa persona? Sí. Perla, ¿vos ya fuiste a votar? ¿O va a ser Sí. va a ser tu primera vez? El año pasado. El año pasado ya tuviste la experiencia de ir a votar. Ahora, No, fui. por eso, fuiste a votar. Sí. O sea, tu primera experiencia ya la pasaste. Sí. Bien. Igual este año cambió la forma de votación. O sea, vamos a votar con una boleta También. diferente. ¿Estás informada de cómo es el tema? Sí, obvio. De la crucecita, obviamente... La cruz, sí. Bien. En Provincia de Buenos Aires hay que poner solamente una crucecita. Porque no hay dos categorías, no votan senadores, con lo cual es una sola crucecita. Yo en Capital tengo que poner 2 crucecitas, una por senador y una por diputado. Pero evidentemente ahora vamos a poner un videíto instructivo, pero ¿cómo percibís a tus compañeros, a tus entornos? ¿Está digamos, informados de la forma en que tienen que votar? ¿Los instruyeron? ¿En el colegio se dio alguna charla? Bueno, a tu pregunta, estuve pensando antes de, ¿no?, que empiecen a moverse mucha gente diciendo, ay, este domingo votá, no sé qué, y están todos, ay, ¿qué vas a votar? ¿Qué vas a votar? Y critican mucho. Los chicos son jóvenes, algunos no saben, pero es lo que digo, mucha gente viene desde sus casas pensando, diciendo, bueno, en mi casa votan libertarios. Bueno, soy libertario, no sé. Y yo no me lo tomo muy literal porque, o sea, muy literal de decir, bueno, es libertario, sabe. No. Muchísima gente joven no tiene capaz la capacidad de poder informarse bien. Capaz en su casa tenés tu teléfono o pibes que solamente usan su celu y se informan por lo que ven, por lo que escuchan, por si quieren buscar algo lo ven. Pero yo, desde mi punto de vista, la gente que conozco, mis compañeros, muchísima gente, después de votar el gobierno que tenemos hoy en día, toman conciencia, y hasta gente que conozco, gente de las redes sociales que he conocido, mis compañeros, gente muy cercana, me dicen, la verdad, me defraudó el gobierno ¿Cómo? que hay No hoy te en entendí, día. no te entendí lo que dijiste. Milei. ¿Cómo? ¿Qué? Repetilo. Me defraudó. Que no les gustó la respuesta que tuvo el presidente de hoy en día Ajá. con lo que ellos pensaban que iba a suceder. Y muchos están arrepentidos de esa elección. Y yo creo que tampoco hay que juzgar a la gente, ¿no? Por quién votás. Pero creo que es importante también la sinceridad. Que hay muchos chicos que capaz piensan que votando algo nuevo que venga, va a estar todo mucho mejor. Y eso, cuando sos joven, hasta yo siendo chica, seguramente vas a querer elegir eso porque muchas veces has escuchado cosas horribles de otras personas, de otras presidencias que hubo, y vas a decir, bueno, si voto algo nuevo va a ser mejor. Capaz sí, capaz no. Nadie puede ver el futuro, pero sí, muchos chicos se arrepienten y no les gusta, y otros siguen con esa posición de que sí, ahora el dólar baja, ahora no, el dólar está fijo, no sube. Así que no sé, la verdad que me sorprendió y me alegra, por más que lo hayan votado, ¿no? Me alegra que la gente sea sincera. Y no necesariamente tenés que estar exactamente posicionado en un partido político exacto. Mínimo, vos, dejalo privado y pensalo vos. Estés del lugar que sea, pensá exactamente por qué lo haces. Que tenga lógica lo que estás haciendo. A ver, no por votar. Perla, se nos está acabando el programa, pero quiero que dejes un último mensaje a los jóvenes para este domingo. Bueno. Infórmense mucho antes de votar. No voten cualquier cosa, por favor.
Y sean sinceros con ustedes mismos y lo que quieran a futuro, que va a ser lo que ustedes voten. Lo que ustedes voten, estén seguros, infórmense muchísimo antes del domingo y denle más bolilla a eso, porque si no vamos a estar, vamos a seguir mal. Hagan algo. Bueno, vayan a votar, voten lo mejor que puedan, infórmense, como dice Perla, y vamos a ir ahora con un videíto de cómo votar con la boleta única papel. Igual quédate porque tenemos que cerrar después el programa. Bueno. Pasos para votar con la boleta única de papel. Paso 1. Entregale tu DNI a la autoridad de mesa. Paso 2. Recibí la BUP firmada por el presidente de mesa junto con la lapicera. Y dirigite a la cabina de votación. Paso 3. Marca la opción de tu preferencia por categoría. Hace una marca para senadores y otra para diputados. Paso 4. Dobla la BUP siguiendo las indicaciones impresas. Paso 5. Introducí la BUP en la urna. Paso 6. Firma el padrón. Recibí el DNI y la constancia de voto. Recordá que no se puede sacar fotos de la BUP. Si cometiste un error y necesitas cambiar tu boleta, podés pedirle a la autoridad de mesa que te dé una nueva. Bueno, espero que sirva para los que votan por primera vez y para los que votan por primera vez con la boleta única papel, porque va a ser la primera vez. Y en Provincia de Buenos Aires, revisen el padrón porque hay algunos cambios de lugares de lo que fue la última votación. Así que bueno, gracias Perla. No sé si querés decir algún saludito más. Así vamos directamente a la finalización del programa. Bueno, mando saludos a mi escuela, la Escuela Hernando Arias Saavedra, y mando saludos a todos los chicos que pudieron unirse y a mi mamá, que siempre está ahí apoyándome. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical de Víctor Heredia y será hasta el viernes próximo a la misma hora, a las 15 horas. Voten bien el domingo y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores. Se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Cerca el tiempo victorioso, que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces, la conocéis, no tengo otra bandera
la conocéis, no tengo